Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Muy buenos días. Es para mí un gusto, un privilegio poder estar hoy con ustedes, poder tener este espacio para compartir la palabra y poder unirnos todos en esta lectura, en esta meditación. La porción de la escritura que tenemos para hoy, para esta mañana, es la historia de la alimentación de los 5,000. Es una historia bastante conocida, de eso estoy seguro, y la encontramos en Juan capítulo 6. Pero antes de entrar al pasaje, yo quisiera empezar haciendo un pequeño y rápido ejercicio mental de recordar, un ejercicio de repaso, para que todos estemos sintonizados en el mismo canal y recordar un poco lo que ha venido sucediendo a lo largo de este evangelio hasta que llegamos al capítulo 6 y al pasaje que nos corresponde el día de hoy. Y pienso que es un ejercicio valioso porque el pasaje, si ya lo tienen en sus Biblias, el pasaje en Juan capítulo 6 inicia con las palabras "después de esto". Así que la pregunta justa es, bueno, ¿después de qué? Y la frase no solo nos invita a recordar un poquito lo que ha sucedido hasta ahora, sino también es un capítulo que nos da un cambio de escena. Estamos ante una nueva parte de esta obra que está siendo desplegada o que está siendo narrada para nosotros. Y si recuerdan un poco, platicábamos al muy inicio de esta serie cómo Juan estructura su evangelio alrededor de 7 señales y 7 discursos, llamémoslo así, de yo soy, que de hecho es de donde sale el título de la serie, Yo Soy. Y este pasaje de hoy es la 4ª señal. Así que ya hemos pasado 3 señales y les va a quedar de tarea irlas a buscar, irlas a repasar. Pero esta es la 4ª señal. Y recordamos también cómo desde el principio Juan nos hace ver que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es en sí una referencia a lo que iba a suceder más adelante en este evangelio. Hace 3 domingos vimos cómo Jesús sanaba al enfermo en el estanque de Betesda. Y cómo esto repercute en que los fariseos, los líderes religiosos, lo que querían era matar a Jesús. Y lo querían matar porque llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y luego de esto vimos hace 2 domingos que ante esta situación, después de sanar al enfermo en el estanque, lo que sucede es que Jesús procede a explicar cómo Él y el Padre están en unanimidad y cómo Él realmente es el Hijo de Dios. Y entonces finalmente, capítulo 6 de Juan, después de esto, de este rápido repaso, y con eso en mente, quiero pedirles que por favor, si no lo han buscado, busquen en su Biblia Juan capítulo 6, versículo del 1 al 15. Yo leeré para ustedes de la versión Nueva Biblia de las Américas. Juan capítulo 6, versículo del 1 al 15. Y dice de la siguiente manera: Después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000.
Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos lo recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. ¿Por qué no inclinan sus rostros, cierran sus ojos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, infinitas gracias en esta mañana, porque eres Dios bueno, porque eres Dios increíblemente fiel, porque tu misericordia nos persigue, nos sigue cada mañana, y porque hoy podemos estar aquí reunidos, dedicar este tiempo, apartar este tiempo para convivir, para estar unidos, para alabarte, adorarte a través de nuestras voces, de instrumentos, pero también para poder leer tu palabra, meditar en ella. Y te pido, Señor, que tu Espíritu trabaje en nuestra mente, trabaje en nuestro corazón, para que tengamos nuestros oídos, nuestros ojos, todo nuestro ser atento a lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Y atentos también a cómo nosotros podemos aplicar lo que estamos aprendiendo en nuestra vida. Guíanos, Señor, a través de este tiempo de estudio. Y en tus manos nos ponemos. Amén. Si han leído historias o novelas de detectives, o tal vez han jugado este famoso juego de Clue, se han dado cuenta que lo que puede parecer un detalle pequeño e irrelevante puede ser en realidad la pista para resolver el misterio. Descubrir quién es el asesino, cómo mató a la víctima, etcétera, etcétera, etcétera. Y la clave está en que si descubrimos esa pista, si logramos detectar ese detalle, entonces ganamos la partida. En el caso de libros o historias de detectives, un buen escritor pondrá en su texto todo tipo de detalles, diseñados para guiar la mente y la imaginación hacia una dirección o tal vez hacia distintas direcciones. Pero nada está en estos textos por accidente o por casualidad. En alguna parte está esa señal, está esa pista. Si tan solo ponemos atención, si tan solo estamos pendientes, si tan solo hubiéramos estado pensando en eso, seguro descubriríamos el secreto. Y algo similar sucede con este evangelio, con el evangelio de Juan. Nada está ahí por accidente, solo que a diferencia de las historias de detectives o a diferencia del juego, todos los detalles en el evangelio están diseñados con el fin de unirse, de llegar a un mismo punto, de unificarse y transmitir un mensaje. ¿Qué mensaje es este? Lo encontramos en Juan 20. Estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Se vuelve importante entonces detectar estas pistas que Juan nos da, las cuales apuntan a este mensaje central. Pero no solo este mensaje global, por decirlo de alguna manera, sino que también nos apuntan al significado, el mensaje real y el mensaje profundo que el autor Juan quiere transmitirnos a través de una porción bíblica. Y en nuestro caso, pues a través de la alimentación de los 5,000. Así que les quiero pedir, por favor, que leamos nuevamente, y ahora lo leamos juntos, el pasaje. Y lo vamos a hacer otra vez, ¿por qué? Porque en esa búsqueda de detalles, en esa búsqueda de pistas, la repetición es de nuevo un aliado para nosotros. Y dice entonces el versículo 1 de Juan 6, después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos.
Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Ellos lo recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir por la fuerza y hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Esta es la segunda vez que Juan nos dice que algo sucede en el tiempo de la Pascua. La vez anterior fue cuando Jesús estaba en el templo echando fuera a los mercaderes. Eso lo encontramos en el capítulo 2. Y habrá una tercera vez. Y esta tercera vez es tan importante para Juan y es tan importante para el mensaje que él quiere transmitir. Y es tan importante para lo que va a suceder que Juan menciona 3 veces la Pascua: capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13. Esto, por supuesto, no es una novela de detectives. Juan no está intentando mantenernos adivinando o oyendo otras pistas que no llevan a ningún lugar. Juan quiere que entendamos, mientras avanzamos, hacia dónde se está encaminando todo. Así que cuando Juan trae a nuestra mente el hecho de que esta extraordinaria alimentación de la multitud sucede en el tiempo de la Pascua, claramente espera que hagamos todas esas conexiones en nuestra mente, todas esas conexiones mentales, y pensar tanto en la Pascua misma, aquella que encontramos en Éxodo, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, los guió por el desierto hasta la tierra prometida. Pero también espera que conectemos con las Pascuas que se mencionan en este evangelio. Esto es la limpieza del templo y, por otro lado, la muerte y resurrección de Jesús. Así que todo el capítulo 6 lo encontramos bajo este contexto de la Pascua, o mejor dicho, relacionado específicamente a un aspecto de esta: el hecho de que Dios alimentó a los hijos de Israel durante su paso en el desierto con el pan del cielo, el maná. Esta historia se narra en Éxodo 16 y la tenemos ahí, y Dios provee el maná al pueblo porque el pueblo se está quejando. El pueblo se está refunfuñando, están en el desierto, están con hambre, no ven por dónde está la cosa y empieza a quejarse. Y el Señor provee maná. Y esto debe estar en el contexto, en esa conexión mental, al acercarnos a este capítulo 6 del Evangelio de Juan. La alimentación de esta multitud, de los 5,000, es la historia de cómo entonces Jesús provee alimento a esta multitud que acaban de atravesar el mar de Galilea, están en un monte, lejos de ciudades o lejos de poblados donde podrían haber encontrado comida. Pero es también la historia que nos da un punto de partida. Es como una introducción a lo que será una discusión o una larga discusión sobre el pan del cielo que ocupará el resto del capítulo. Y este pasaje está lleno de detalles que nos invitan a sumergirnos en la escena, imaginarnos la historia y tal vez identificarnos con uno u otro de los personajes o varios de los personajes. Y por ejemplo, el intercambio entre Jesús, Felipe y Andrés y este muchacho desconocido con panes y peces nos permite ver cualidades de roles, de personalidades
Y todo esto son elementos que el autor utiliza, y esta es una característica del texto bíblico. Los autores utilizan para lograr que cada uno de nosotros se vea reflejado en esta historia. Que podamos ver reflejadas situaciones de nuestra propia vida a través de las respuestas que se dan, a través de acciones que los personajes toman o de decisiones que toman, o a través incluso de las consecuencias que surgen o las consecuencias que sufren cada uno de estos personajes. Y a través de todo esto el texto bíblico nos hace una invitación, y es una invitación a meditar y analizar nuestra propia vida, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras decisiones a la luz de la historia que estamos viendo y a la luz de los personajes, y de esta manera extraer instrucción o extraer sabiduría y extraer principios para nuestro contexto. Si han notado o si notan, se nos dice que la pregunta de Jesús a Felipe es una prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Sin embargo, nunca vemos si fue prueba superada o no fue superada. No sabemos si la respuesta de Felipe fue buena o fue mala. No sabemos tampoco si la proactividad de Andrés, aunque en medio de mucha duda, pues si también fue buena o fue mala. Y muchas veces, a nivel personal, y creo que para muchas veces quisiéramos una lectura más directa, más al punto. Alguna manera ver una conclusión del autor. Algo como querido lector. Felipe debió haber hecho esto, no aquello. O Felipe debió haber dicho esto y no aquello. Gracias a Dios, el texto bíblico deja esas brechas de información. Lo voy a decir así, no porque nos falte información o porque el autor no sabía, mucho menos porque el texto bíblico esté incompleto, no va por ahí, sino que deja estos espacios para que nosotros entonces podamos entrar en la historia, para que nosotros podamos ver nuestras propias situaciones reflejadas en el texto que estamos leyendo. El texto bíblico nos permite ser parte de la narrativa, de la historia, y entonces extraer enseñanza a través de reacciones, a través de acciones, a través de sucesos, y a través de nosotros poder entonces evaluar, hacer un juicio de valor. No necesariamente porque queremos evaluar a los personajes como para darles una calificación o ponerlos en un ranking, sino evaluarnos a nosotros mismos en una situación similar y llegar a una conclusión. Y les soy honesto, yo llegué a una conclusión en mí mismo. Y la conclusión a la que llegué es que yo hubiera contestado igual o peor que Felipe. Ante la situación que estaba sucediendo, yo hubiera contestado igual o peor que Felipe. Y si hubiera sido Andrés, hermanos, yo me hago el loco. A mí que ni me voltea a ver Jesús, me va a salir con otra prueba. Y seguro la hubiera fallado. Y esto es lo que intentaremos hacer el día de hoy. Y les pido que a lo largo de este tiempo que compartimos, puedan en su mente pensar en situaciones, en momentos, en etapas de su vida donde ha habido una necesidad como el hambre que tenía esta multitud, donde ha habido penas, donde ha habido incertidumbre, y pensar de qué manera cada uno de nosotros reaccionó, qué pensó en esa situación, y entonces poder empezar a meternos en la historia. En el relato, Felipe no sabe qué hacer. Él simplemente dice: Jesús, ni 6 meses de salario nos alcanza para esto. Andrés aparece en escena, aparece con un muchacho que tiene la comida, y lo que hace es presentárselo a Jesús. Pero la realidad es que Andrés tampoco sabe qué hacer. Andrés ve que lo que hay es muy poco, no alcanza. Pero lo que hace es traer a este muchacho los panes y los peces a la atención de Jesús. Y aquí podríamos hacer una pausa en algo que puede parecer obvio, pero muchas veces necesitamos recordarlo de igual manera. A menudo
Nosotros mismos no tenemos la menor idea de qué hacer. Pero el punto inicial es siempre traer lo que tengamos, lo que estemos pasando, la situación en la que estemos, a la atención de Jesús. Nosotros nunca podremos saber lo que Él hará con eso. Así que parte de la fe cristiana, parte del cristianismo es vivir en esa expectativa de que Él hará algo que nosotros ni siquiera hemos pensado. Él hará algo nuevo y creativo. Jesús toma los panes y habiendo dado gracias, los repartió a toda la multitud. Y lo mismo hizo con los pescados. Y dice la palabra, dándoles todo lo que querían, hasta que se saciaron. Y fue tal la abundancia que terminan recogiendo 12 cestas con lo que sobró. Y la historia continúa en el pasaje y nos lleva a la reacción de la multitud. Y tal vez más importante, la respuesta que Jesús tiene ante esa reacción. Ambas son reveladoras. Y si recuerdan también al inicio cómo Juan enfáticamente dijo que él, Juan el Bautista, enfáticamente dijo que él no era el Mesías. Y tampoco era el profeta. Y aquí en el verso 14 se menciona de nuevo a el profeta. Aquel profeta como Moisés, predicho en Deuteronomio. Aquel gran líder que vendría y haría todo lo que Moisés hizo. Llevarlos de esclavitud a libertad. Jesús, al darse cuenta de esta reacción de la multitud, lo que hace es que se retira. Se aleja y se va él otra vez al monte. Y yo esperaría que a estas alturas cada uno de nosotros tenga situaciones en su mente, pero también tenga dudas, tenga preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué reaccionó así? ¿Por qué se fue? Y trataremos a lo largo del mensaje resolver algunas dudas. Ahora, lo bonito de todo esto es que tenemos toda una semana para ir, leer, meditar, volver a leer e ir resolviendo esas dudas que tal vez vayan quedando y prepararnos así para lo que viene en el resto del capítulo. Así que básicamente, iglesia, esta es la historia de la alimentación de los 5,000. Ya con algunas reflexiones extraídas en el camino, con algunos detalles que hemos resaltado. Pero hay un aspecto bien importante de este texto que quiero enfatizar esta mañana. Y es que este evento es una señal. Y esta señal debe tener un impacto en cada uno de nosotros. Estas señales deben generar una respuesta. Juan, el evangelista, espera que generen una respuesta. Y les quiero proponer que dicha respuesta la podamos ver en dos partes. La primera debería generar una respuesta de confianza hacia Jesús. Una respuesta de confianza hacia Jesús. Y la segunda es que debería de regenerar una respuesta de acción como agentes del reino que somos cada uno de nosotros. Una respuesta de confianza y una respuesta de acción. Normalmente la Biblia no habla de milagros per se. Es un término como más moderno, más de nuestra época. Y el concepto de milagro regularmente lo manejamos como aquel hecho no explicable por las leyes de la naturaleza y que entonces se le atribuye a un ente o a una fuerza o a algo sobrenatural. Y este concepto no es un lenguaje común en las Escrituras, pero las Escrituras sí hablan de señales y maravillas. Y la diferencia fundamental entre el lenguaje bíblico y nuestro concepto moderno de milagro es que las señales relatadas tienen un propósito. No son únicamente un dato de despliegue de poder sobrenatural, o no son únicamente un dato de algo que no podemos explicar por conceptos naturales. Llevan una capa de mensaje. Una señal nos debe apuntar hacia algo más y una señal nos debe apuntar hacia alguien más. Una señal nos debe decir algo acerca del carácter de Dios y nos debe decir algo acerca de cómo Jesús es aquel que realmente refleja al Padre.
La multitud, por un lado, al ver la señal rápidamente da el salto de profeta. ¿Recuerdan? Este es el profeta que había de venir al mundo. Y da el salto hacia rey o hacia Mesías. Si Jesús es el profeta, y es una conclusión que podríamos decir lógica, si Jesús es el profeta prometido hace tanto tiempo, Él debe ser quien lidere al pueblo ahora. Y esto puede parecer muy irónico, porque por supuesto que Juan cree y Juan desea que nosotros creamos que Jesús es el Mesías, que en verdad Él es el profeta como Moisés. Pero al mostrarnos las acciones de la multitud y que la multitud quería tomar, y principalmente la reacción de Jesús ante esto, Juan lo que nos muestra es que la multitud tenía un entendimiento inadecuado del profeta. La multitud tenía un entendimiento inadecuado del Mesías. Y por supuesto tenía un entendimiento inadecuado de cómo Jesús cumplía esto. Y para nosotros el día de hoy vale la pena recordar que efectivamente Jesús es el Mesías. Jesús es aquel rey anunciado, es aquel profeta prometido. Y a través de observar estos detalles del relato, Juan nos da una pista de cuál entonces debía ser la respuesta correcta. Jesús no era un rey que sería exaltado y entronizado por mano humana o por una fuerza popular, sino que su exaltación vendría a través de humillación, siendo un siervo, y un siervo que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y nosotros debemos aprender de esa multitud y hacer justamente lo inverso. Confesamos que Jesús es rey, no por medio de una revuelta política o militar, sino porque hemos entendido que verdaderamente Él es capaz de liberarnos de nuestros pecados. Verdaderamente Él es capaz de liberarnos de nuestras prisiones, de nuestro propio Egipto. Él es capaz de liberarnos de un faraón más oscuro, más tenebroso, alimentado por nuestra propia rebelión. Él es capaz de liberarnos de la muerte y separación de Dios. Y aquí tal vez algunos de ustedes vengan con dudas en su mente. Estén hoy aquí presentes pensando, bueno, yo no he reconocido a Jesús como Señor. Y tal vez no estoy listo, tengo diversas dudas. ¿Cómo es posible que este personaje haga esto? O tal vez venimos sí reconociendo a Jesús como Señor, pero en un estado en el que nos consideramos que hemos fallado. Venimos pensando en alguna situación que nos agobia, en algún pecado que hemos cometido. Y quiero decirles que Él es capaz. Jesús es capaz de liberarnos aún de nuestro pecado más oscuro, aún de nuestra duda más fuerte o de nuestro argumento más fuerte en contra de Él. Él es realmente el Mesías. Él es realmente el profeta prometido, capaz de llevarnos de esclavitud a libertad. Y Él es capaz de sostenernos en medio de nuestro desierto. Porque es a través de su sacrificio en aquella cruz que todo esto es posible. Esta señal y esta historia se han escrito para que creamos, para que confiemos que Jesús es Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, y para que al creer encontremos vida. Sí, encontremos el regalo de la vida eterna, pero también que encontremos vida en medio de nuestro desierto. Estas señales, esta señal que hemos leído y las señales que cada uno de nosotros puede traer a su mente, deben generar un cambio de carácter. Deben generar confianza que Jesús sigue siendo el mismo, que Él está a cargo y que en su nombre hay perdón, que en su nombre hay redención, que en su nombre
hay vida. Jesús no solo es capaz de proveer una salvación eterna, Él es capaz de encontrarnos en medio de nuestro desierto y de nuestra necesidad actual. Es capaz de realmente proveer pan del cielo. Y para descubrir esto nos ayudarán brevemente dos de nuestros personajes principales, Felipe y Andrés. Y básicamente su respuesta a Jesús fue: Jesús, Nel. No hay suficiente. Como que al final no se va a poder. En otros evangelios nos dice: mandalos de vuelta a sus casas y que ahí busquen qué comer. Ahora se nos dice que todo esto era una prueba. Y creo que asumimos bien en decir que la prueba no fue superada. Pero la pregunta es también para nosotros. Si recuerdan, tenemos la función de meternos en la historia. Y la pregunta es también para nosotros, y yo entonces me pregunto: ¿cuántos de nosotros hubiéramos superado la prueba? El teólogo Leon Morris, en un comentario acerca de este texto, menciona lo siguiente: con mayor fe y conocimiento, Felipe podría haber dicho: Maestro, no sé dónde está la comida para alimentar a esta multitud, pero tú eres más grande que Moisés, a quien Dios usó para alimentar a una multitud todos los días en el desierto. Y Dios ciertamente puede dar una lección a través de un siervo mayor. Tú, Jesús, eres mayor que Eliseo, a quien Dios usó para alimentar con poca comida a muchos hijos de los profetas. Es más, las Escrituras dicen que no solo de pan vivirá el hombre. Y tú eres suficientemente grande para saciar esta multitud con las palabras de tu boca. Lo interesante, hermanos, es que nosotros hoy en el año 2024 sí tenemos más conocimiento. Tenemos 4 evangelios, tenemos 21 epístolas, tenemos el Hecho de los Apóstoles, tenemos el libro de la Revelación. Sí tenemos más información. Lastimosamente no necesariamente tenemos mayor fe. Al menos de manera personal, esa no ha sido mi respuesta. Como familia, el último año y medio ha sido de retos. Y 2 retos en particular que podríamos decir con Ruth han marcado nuestro caminar durante este tiempo. El primero fue al nacer nuestro hijo Adrián en octubre de 2022. Y al momento de nacer se le diagnosticó con craneosinostosis. Aquí hay muchos médicos que pueden dar mucho más detalle. Pero la craneosinostosis básicamente es una condición del cráneo donde alguna de sus suturas, alguna de sus uniones está sellada o cerrada. Cuando nacemos, el cráneo se conforma de diversos huesos, ¿no? Y cada uno de estos huesos está separado, esa sutura está abierta. Y esto es así porque el cráneo necesita tener cierta flexibilidad, cierta movilidad para permitir que el cerebro se desarrolle. Y la craneosinostosis entonces se da cuando una de esas suturas está sellada o varias de esas suturas están selladas. Y lo que esto puede provocar es principalmente una deficiencia en el desarrollo cerebral. Y por supuesto todo lo que esto desencadena. Aspectos cognitivos, crecimiento físico, desarrollo de habilidades o aptitudes, y etcétera, etcétera, etcétera. Y durante este tiempo, recién nacido Adrián, visitamos varios médicos. La mayoría de ellos coincidió en que lo que había que hacer era operar. Y operar lo antes posible, antes de los 2 meses de vida, idealmente. Y las operaciones variaban en nivel de intrusión. Entre más intrusiva la operación, pues mejores resultados se esperan.
La operación que a nosotros con Ruth nos recomendaron era la más intrusiva. Hay unas operaciones que ni siquiera se hacen aquí en Guatemala, pero la que más nos recomendaron fue una operación muy intrusiva, donde básicamente desarman y rearman el cráneo, ¿no? Cortan toda esta parte superior del cráneo, separan todos los distintos huesos, hacen unos cortes, unas incisiones, modifican el hueso de alguna manera y lo vuelven a rearmar en distinta forma. Y a través de eso esperan pues, que haya la movilidad que se necesita, que no se vuelva a unir y pues que funcione. Y es una operación tan fuerte que el riesgo de la operación es incluso la muerte del bebé. Así que creo que pueden ver la situación que teníamos enfrente. Una operación de esa magnitud con peligro de muerte incluso, o la alta probabilidad de que Adrián no se desarrollara bien. En esa búsqueda de opiniones llegamos con un médico en especial. Este médico revisó a Adrián, revisó las tomografías que se le habían tomado, nos explicó de nuevo los pros y los contras de cada operación, los distintos tipos de operación, los riesgos. Básicamente un repaso de todo lo que ya habíamos escuchado en otras ocasiones. Pero recuerdo muy bien, estando en su clínica, estaba yo parado a un lado, Adrián estaba en cama, y estaba Ruth por aquí, y es un médico ya mayor, ¿no? Y entonces nos estaba platicando, y al final de todo esto se voltea hacia Ruth y le habla directamente a ella. Y le dice, mijita, si fuera mi hijo, yo no operaría. Ahora, creo que ninguno de los dos esperaba ese comentario. Los otros médicos jamás emitieron una opinión personal. Solo lo médicamente recomendable. Pero este médico fue distinto. Él se identificó con nuestra situación. Y salimos de esa clínica con una sensación de paz. Y nosotros con Ruth, y bueno, yo en particular, estoy seguro que si le preguntan a Ruth, ella lo vivió de manera distinta. Pero yo en particular me agarré a esas palabras. Por un lado, porque eran realmente las palabras que yo quería escuchar. Realmente no queríamos operar. Pero por otro lado, también por esa sensación de paz extraña, rara. Y una convicción que ambos tuvimos al final de todas esas citas, de que este médico fue un instrumento en las manos de Dios. Sin embargo, a partir de ese momento ha sido una vida al límite. La decisión de no operar conlleva sus propios riesgos o conllevaba sus propios riesgos. Y el más importante era despertar un día y darnos cuenta que sí, siempre sí debimos haber operado. Pensar en despertar un día y notar comportamientos que deberían estar, pero no estaban. Avances o hitos en el desarrollo de Adrián que debería ir cumpliendo, pero no los estaba cumpliendo. Y tal vez cosas aún más graves, vómitos, convulsiones, inflamación del cerebro. Y darnos cuenta en ese día, en ese momento, que ya era muy tarde. Una operación a esas alturas era prácticamente inviable. Y para agregarle un poquito de sazón a esto, a este peregrinaje, exactamente un año después, en octubre del 2023, yo me quedé sin trabajo. Y desde este octubre y desde aquel octubre hasta esta fecha seguimos como familia en esa incertidumbre. Sigo buscando trabajo y seguimos tratando de entender qué está pasando. Ahora esto, hermanos, se los cuento no como el mejor ejemplo de qué hacer en esas situaciones o como aquel gran ejemplo de fe,
aquel que le creyó a Dios, porque honestamente no fue así. Me hubiera encantado haber dado una respuesta como la que mencionaba Morris de Felipe. Mi respuesta ni siquiera fue por el lado de los recursos para la operación, que es una suma importante. Mi respuesta fue más como la de Job. Durante todo ese tiempo oramos, sí, oramos como familia. Oramos por sanidad, oramos por sabiduría, oramos por guía, oramos por paz, oramos incluso por un milagro. Pero debo confesar que mi oración iba con una dosis de queja, un poquito de veneno, un poquito de recriminar y de mostrar mi inconformidad. Y oraba, Señor, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Ven y explícame. Explícame cómo está el rollo aquí. Porque algo realmente no cuadra. Algo no me cuadra. Nosotros estamos aquí intentando hacer las cosas bien. Estamos involucrados en tu iglesia. Estamos sirviendo en jóvenes, en ancianos. Y no debería ser así. Simplemente no debería ser así. Vení, pásame tu política de reciprocidad. Algo seguro se me perdió, porque simplemente no entiendo. El Señor no realizó un milagro en Adrián. Esa sutura no se soltó de la noche a la mañana. No nos llamó ningún médico diciéndonos, miren, no se preocupen, hubo una confusión, esa tomografía no es de Adrián, él está bien, ustedes tranquilos. A estas alturas sigo sin trabajo, pero de algo estamos seguros el día de hoy. Y de algo quiero que cada uno de ustedes esté seguro. Aquel Jesús allá en el mar de Galilea es capaz de encontrarnos hoy, aún si estamos en nuestro punto más bajo. 1 año y medio ha pasado y Adrián es un niño sano. Hasta mucho, a veces digo, uno nunca está contento. Adrián es un niño sano. Se ha desarrollado con normalidad y créame que le llevamos su control. Ha cumplido con todas sus etapas. Ha logrado todos sus hitos. Su cráneo nunca se separó. Pero la verdad es que nunca importó. Porque Adrián nunca estuvo en nuestras manos. Y nunca estuvo en las manos de algún médico. Él siempre estuvo en las manos de alguien realmente poderoso. Y así como el pueblo en el desierto, cada día recibía su ración de maná, a nosotros Cristo, como familia, cada día nos permite ver sus señales y maravillas a través de ese niño. Yo estoy sin trabajo, pero ¿saben qué? Tampoco importa, porque nuestra provisión, nuestro sostén, no depende de una empresa o no depende del mercado laboral, depende de a quién pertenecen los cielos y la tierra. Y de igual manera, cada día hemos tenido nuestra ración de maná. A través de una invitación, una comida, algo pequeñito nos dicen. Y resulta que es la cena del día. A través de una transferencia, aunque sea alguito. Y resulta que es lo que necesitamos para una cita médica. O a través de una llamada para ir a vernos unos minutitos y saludarnos. Y presentarse con bolsas de súper llenas de víveres. Querida iglesia, amada iglesia,
Jesús sigue siendo el mismo. Él sigue siendo aquel que transforma lo que era una receta para fallar, lo que era bochorno, lo que era vergüenza, en abundancia, en gozo, al convertir unas tinajas de agua en vino. Jesús sigue siendo aquel que es el verdadero templo, limpio, el único lugar donde encontramos al Padre y la seguridad de restauración y descanso. Jesús sigue siendo aquel capaz de convertir su palabra en medicina, estando lejos o estando cerca, y hacer lo que un estanque no había podido. Y Jesús sigue siendo el dueño del cielo y la tierra, capaz de hacer llover pan del cielo y de convertir lo imposible en posible. Hermanos, si estamos con Jesús, somos llamados a jugar un papel, a tomar acción, no solo en nuestra transformación personal y nuestra confianza depositada en Jesús para tener vida, sino que tenemos un rol como sus discípulos, como agentes del reino. ¿Jesús pudo crear comida de la nada? Sí lo pudo haber hecho. Sin embargo, decidió utilizar lo poco que un muchacho tenía. Y así como este muchacho, en nuestra historia como familia, Dios ha utilizado a personas que trajeron delante de Jesús lo que tenían. Y Él se encarga de transformarlo y hacerlo más abundante de lo que imaginamos. Y cada uno de nosotros, sus discípulos, tenemos el llamado de traer lo que tengamos, aunque parezca poco. Y ojo, mucho ojo, no hablo solo de cosas materiales. Hablo de traer nuestro ser, nuestros dones, nuestro tiempo, aún nuestras dudas y luchas. Jesús sigue siendo el mismo, capaz de tomar 5 panes, 2 pescados y crear un banquete. Esas señales se han escrito y las señales que cada uno de nosotros pueda hacer memoria, para que confiemos y también para llamarnos a la acción. No podemos, hermanos, y no debemos quedarnos de brazos cruzados. Les invito a que inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre, alabado sea, Señor. Alabado sea tu nombre por generaciones, porque eres un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de verdad, un Dios que nos amó tanto, que envió a su único Hijo. Y eres un Dios que hace señales y maravillas en nuestra vida, en nuestro pasado, en nuestro presente, y que las hará en el futuro. No tenemos más que agradecerte y pedirte un corazón humilde, un corazón sincero, oídos atentos para reconocer esas señales, para alabarte por ellas y pedir que tu Espíritu nos mueva a la acción, nos lleve a hacer esas manos, esos pies, nos lleve a ser ese muchacho desconocido que puso delante de ti 5 panes y 2 peces. ¿Y qué es eso para tanto? Pero tú sigues siendo ese mismo Dios que nos da pan del cielo. Y queremos alabarte. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!